Buenos días, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que se me ha ocurrido pues cuando venía, y sobre todo los días que hemos estado pasando de este calor tan sofocante, es lógico por esta época estival, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar sobre la impotencia. Entonces la impotencia, yo no les voy a definir de una forma demasiado complicada, sino que ustedes ya todos conocen, ¿no? Incluso algunos pues sufren. Entonces, como ese querer y no poder, ¿no? De una manera física, en los que el órgano fundamental pues no puede hacer su función porque no se espabila, digamos así, ¿no? Bueno. Entonces, la pregunta es que ¿por qué viene esa impotencia? Entonces, para nosotros, amén de problemas anatómicos, etcétera, etcétera, pero para nosotros, ¿qué es lo que se trata? Otras versiones ustedes ya las pueden saber. Tiene varias causas. Una de ellas pues puede ser por un corazón flojo, que decimos nosotros, ¿no? Por un pulso flojo, porque la sangre no llega suficiente hasta donde tiene que llegar. Otra causa puede ser una acumulación excesiva de grasa en el vientre inferior, en esa zona que todos hemos visto ya, en esta zona fundamentalmente de vejiga, de vasoconcepción y estómago. Hay una acumulación grande de grasa que lo que hace es que los órganos sexuales no puedan cumplir su función, y afectando también, por supuesto, a la circulación sanguínea. Otra causa puede ser también por una congestión general del cuerpo, sobre todo del cuerpo superior, de ombligo hacia arriba. Ya decíamos que el cuerpo, o el tronco, se dividía en tres, lo diríamos nosotros en tres vientres, ¿no? El vientre inferior, vientre medio y vientre superior. En el inferior había dos órganos fundamentales, como eran vejiga y riñones por la parte de atrás, con una función excretora, amén de sus cualidades, digamos, psíquicas, ¿no? que nos daban. En el vientre medio, ahí tenían una función, o estaban los órganos, para el sistema digestivo fundamentalmente, como son pues estómago, bazopáncreas, hígado, intestino, etc. Y en el cuerpo superior estaba sobre todo la función cardiorrespiratoria, y efectivamente pues coincide con esta clasificación nuestra, digamos así, ¿no? Entonces decíamos también que hablamos una vez ya entre los conceptos físicos y los conceptos biológicos que nosotros explicamos, no en contra, sino de una forma distinta. De tal manera que decíamos que esta zona de aquí tenía que estar caliente por fuerza, sobre todo de vejiga. El calor iba disminuyendo conforme iba ascendiendo, de tal manera que el pecho, corazón y pulmón tenía que tener un ambiente más bien fresquito para ventilar mejor, ¿no? Entonces esto es un concepto biológico en el que el calor siempre va o permanece abajo. Ustedes se acordaron de los pies fríos y la cabeza caliente, mientras que en un concepto físico el calor siempre tendía a subir hacia arriba. Entonces yo les ponía, no sé si les ponía o si no les pongo hoy, por ejemplo, la calefacción que nos brindan los trenes, ¿no? Siempre está abajo y siempre el calor sube hacia arriba. Entonces, si ustedes han viajado, yo sí que lo he hecho durante muchísimo tiempo y lo sigo haciendo de vez en cuando, en aquellas literas de aquellos vagones, que había tres a cada lado, el que le tocaba, por suerte, por desgracia, viajar en invierno y le tocaba la litera de más superior, aunque fuese pleno invierno, se asfixiaba y prácticamente acababa como somnoliento, e incluso yo muchas mañanas, cuando me despertaba en la ciudad de destino, pues amanecía con cierto dolor de cabeza, incluso atontamiento, y era precisamente por ese calor, ¿no?
amén de que podías ventilar fatal, y bueno, y la generosidad humana que expelía esos calores también, ¿no? Vale, esto es un poquito de broma. Vale. Decíamos que era por esta congestión del cuerpo superior, sobre todo, no había aquí un ambiente fresquito, sino que subía mucho calor, fundamentalmente porque esa bomba cardíaca, ese corazón, estaba muy nervioso y irradiaba mucho calor, y en contrapartida ese pulmón, que eran como sus radiadores que estaban a ambos lados, pues no sacaban suficiente calor, con lo que, amén de estar nervioso, estresado, pues sentía mucha opresión, mucho calor en ese vientre superior. También puede ser una causa por la misma constitución, de tal manera que puede estar mucho más desarrollado el vientre superior, el pecho, que el vientre inferior, incluso las caderas, por tener poca fuerza en la vejiga, o haberla tenido muy fuerte, y por los típicos despendolamientos que nos puede llevar la vida, pues cargarnos la fuerza vital de vejiga. Ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Sobre todo cuando hemos hablado de sexo y cosas de estas. Por poco calor en el vientre inferior, de ombligo para abajo. Bueno, esto es una cosa contraria a lo que hemos dicho antes, ¿no? Otra causa es que las extremidades inferiores estén frías y la cabeza y el pecho estén calientes, donde la sangre circula para arriba fundamentalmente, y sin embargo no puede llegar hacia las partes más inferiores. Otra de las causas que decimos es por debilidad de la energía negativa de abajo, que tiene mucho fuego, digamos así, porque tiene mucho fuego en el cuerpo. Entonces esto es normalmente porque el cuerpo está muy nervioso por tener debilidad de la energía negativa. Ya hablábamos de ese meridiano de vasoconcepción que terminaba justamente en la parte más anterior del ano, y que les comentábamos que era compañero de otro meridiano, el vaso gobernador positivo, y que hacía una función de dos pilas, ¿no? Una en la boca y otra en el ano. Bueno. De tal manera que es muy importante, ya dimos algún pequeño coletazo, digamos así, ¿no? En el programa anterior, cuando hablábamos de vejiga, y es que el hombre es fundamental que debe estar tranquilo, debe estar como muy vago, ¿no? No estar demasiado espabilado. Y su pareja debe trabajar pues mucho, ¿no? La mujer, por el contrario, debe estar muy tranquila y formal por el día. Y por la noche, pues debe ser una persona pues profesional en estos sentidos, ¿no? Entonces eso quizás sea una buena solución para la pareja, ¿no? También depende mucho del propio ambiente, pues que esté un ambiente tranquilo o que esté un ambiente nervioso, y en el que el hombre pues trabaja mucho, de tal manera que eso no es conveniente. Así el hombre debe ser a una mujer como si fuese, o debe ver a una mujer como si fuese una piedra, ¿no? Para ser un buen macho, eso dicen los libros antiguos, pero también tenemos que decir que aquí no estamos hablando, ni quiero que ustedes lo tomen de esa manera, que no estamos hablando ni de ambientes machistas, ni feministas, ni cuestiones de estas que están tan de moda hoy, ¿no? Sino por función biológica única y exclusivamente, ¿eh? Esto viene a decir porque nos comentaron, sabemos que en toda la zona oriental, y a los niños de ambos sexos, desde los 6 años aproximadamente, ya les dan un texto fundamental sobre las explicaciones sobre el sexo, ¿no? Allí es donde explica perfectamente lo que tienen que hacer los chicos y lo que tienen que hacer las chicas. Esto se llama algo así como soñoro, ¿no? So significa niña, ño natural, y ro significa como Biblia, ¿no? La Biblia de una niña natural, ¿no? También hay la Biblia de un niño natural, ¿eh? Como un ser biológico.
Entonces, para este tema, ¿cómo podríamos decir dónde está la solución o qué tratamiento podríamos poner, ¿no? Bueno, entonces una forma es pinchar ese riñón, ¿no? Después tener la suerte fundamental de tener una señora, pues, que no sea impaciente, que sea juguetona. Otra forma es calentar precisamente todo el vientre inferior, aquellos dos puntos que una vez hemos comentado, ¿no? Chungu Kwanon, ¿no? Que eran modo de vejiga y modo de intestino delgado. También ducha caliente en esa zona precisamente de ese vientre más inferior, golpear con los puños en ese rafe medio, de tal manera que desde la sínfisis del pubis, ese rafe óseo, hasta el ombligo, golpearse así todas las mañanas durante un buen rato para estimular toda esa zona, y luego incluso pues con un simple secador de pelo a una temperatura pues caliente pero sin quemarse, ¿no? Pues también calentar toda esa zona de vejiga, que coincide precisamente con ese punto Mo y coincide también con que anatómicamente corresponde a ese lugar de vejiga. Otra cuestión, pues ponerse una toalla mojada encima más un secador, ¿no? De tal manera que tenemos un ambiente húmedo y caliente. Irse a la playa, ¿no? Sobre todo ya que estamos en este verano, pues es una buena solución. Entonces, durante el verano, esta época, hay una patología que muchísimas personas sufren, sobre todo los señores, ¿no? Que es la esterilidad estival. ¿Por qué? Por una cuestión en que los testículos están a la misma temperatura que el cuerpo. De tal manera que en verano, pues cuando hay en el ambiente pues 40 grados, el que los disfrute, incluso 50 grados, el que lo sufra, el testículo normalmente pues está a esa temperatura, pues 40 grados o incluso 50, mientras que el cuerpo, pues suele estar, el vientre sobre todo, suele estar a 36 o 37 grados, ¿no? Entonces ese testículo con ese calor, o ese testículo con su característica, más la temperatura que le está rodeando, ahí es cuando no funciona absolutamente nada. Entonces es bueno, como decíamos antes, un buen masaje con arena caliente, aproximadamente pues para que el testículo y el vientre estén mantenidos a la misma o estén a la misma temperatura. De tal manera que pues se sienta como más fresquito, ¿no? Ducha bueno, si no lo hacemos en un sentido, lo podemos hacer en el sentido contrario, ¿no? Aunque parezca una antítesis, ¿no? Es decir, de lo que decimos ahora, pues ahora decimos lo contrario, que es con una ducha con agua fría directamente en los testículos, para sentir precisamente esa diferencia de temperatura. Golpear el vientre inferior, repito, inspirando 1 minuto y expirando en 1 minuto, o sea, muy lentamente. Calentar también la planta del pie. Ahí recordamos que ahí empezaba, o había, muchos meridianos, ¿no? En el pie, pero sobre todo en la planta había uno, Yonchon, que era punto 1 o primer punto donde nacía meridiano de riñón. En cuanto ya si ponemos moxas o pinchamos, y esta es una cuestión que depende única y exclusivamente de la persona que les pinche o les trate, ¿no? Otra cosa muy importante que a mí me ha dado grandes resultados, no a mí, sino a las personas que han tenido alguna patología, sobre todo pues conveniente, sobre todo por problemas funcionales de vejiga y sus meridianos, es pisar ramas completamente descalzo o incluso pues cantos rodados, de tal manera que la estimulación tanto de esos meridianos como el corazón de Lejar, que decían los antiguos occidentales,
Entonces eso aumentaba mucho la energía vital que ascendía para cumplir perfectamente su función. Entonces ahí pues se sienten brevemente unos hormigueos, de tal manera que una sensación de descanso, las piernas ya no duelen muscularmente hablando, las varices ya se van haciendo más funcionantes, las venas me refiero, y sus valvulitas ayudan mucho a ir ascendiendo la sangre hacia corazón derecho, de tal manera que ya no hay tanto estancamiento, tanto éxtasis, ya no hay tanta inflamación, etcétera, etcétera.